Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino el Spy Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para un carajo. Vamos a estar hablando de una noticia que ha salido hoy que es muy interesante, porque está relacionada con el caso Víctor Roque, que ayer no os comenté nada de Víctor Roque, no os comenté nada porque ayer ya salía una información de que parece ser que el Betis no va a querer renovar la cesión, es decir, que el año que viene no lo quiere en sus filas, y el Barça estaría ya activando todos los recursos y resortes para intentar vender al jugador en el mercado de invierno. Perdón, de invierno, joder, de verano. Bueno, de invierno en el cono sur, ya lo he dicho bien. En Sudamérica es invierno. En la próxima ventana de fichajes, porque el Barça no cuenta con el jugador y todo apunta a que el Betis ya tampoco cuenta con el jugador y por eso ha hecho los fichajes que ha hecho en el mercado de invierno y el jugador ya no está siendo ni titular. Por lo tanto, la confianza en Víctor Roque por parte de Pellegrini se ha acabado y el jugador no ha dado el rendimiento esperado por el conjunto bético. Se sigue insistiendo en que el jugador tiene mucho cartel, se sigue insistiendo en que el jugador es muy joven y que tiene un futuro muy prometedor, pero la realidad es que de momento el jugador no ha conseguido cumplir con expectativas ni en los entrenos del Barça, porque con el Barça prácticamente no ha jugado, ni tampoco con el Betis. Y esto nos lleva un poco a lo que siempre he venido yo hablando y que es objeto de este vídeo, el hecho de que Víctor Font en una entrevista en RACU dijo lo siguiente, explicó que Deco había ofrecido al Barça antes de ser secretario técnico, ya sabemos que el agente de Víctor Roque es André Curi y que Deco en principio no era el agente, pero cuidado porque aquí hay comisiones y si tú, por ejemplo, recomiendas al Barça a un jugador porque tienes ascendencia y este jugador acaba fichando, seguramente, aunque Deco no hubiese sido el agente principal o el agente reconocido o visible, seguramente se habría llevado una comisión por intermediar, por hacer gestión en nombre de André Curi o en nombre de quien sea, o del propio Víctor Roque. Les recomiendo este fichaje y entonces Víctor Font dice, le recomienda este fichaje Deco a Alemany y a Jordi Cruyff, que le dicen que no es prioritario y que no hay fair play, y dice entonces Víctor Font, curioso, primera operación de Deco como secretario técnico del Barça, el fichaje de Víctor Roque. Entonces le dijeron al señor Víctor Roque, bueno, entonces estamos hablando del el locutor de radio, le dice, bueno, entonces estamos hablando de corrupción o de tal cual. Y ahí Víctor Font dijo, bueno, yo no digo nada, yo solo te digo los hechos. Los hechos son los que son, que es que Deco le dio o le ofreció a Jordi Cruyff y a Mateo Alemany, le propuso el fichaje de este futbolista y es la primera operación que hace como director técnico. Hay una correlación, no significa que haya una causa-efecto, no significa que justamente lo hiciera por eso, pero es verdad que desde aquí ese fichaje huele mal. Pues bien, el señor Deco, a través de sus abogados, le ha puesto una querella al señor Víctor Font por difamación del honor o por ataque a su honor, o no sé cómo se llama la mierda esta cuando es un ataque al honor de una persona, y parece que irán, no sé si a juicio o los cerrarán antes de ir a juicio, pero en principio esto está ahora en manos ya de un juzgado para iniciar un proceso donde, como digo, pues el señor Deco inicia esta querella. A mí me hace gracia que Deco inicie una querella y sin embargo no den explicaciones todavía sobre el fichaje de Deco. Es decir, no ha habido una rueda de prensa ni una rueda para explicar realmente de dónde viene este fichaje y por qué se ficha a Víctor Roque. Nadie nos lo ha explicado y por lo tanto yo creo que es de recibo que en lugar de ir a un juzgado donde si hay juicio se tendrá que explicar todo, con lo cual será cojonudo, nos enteraremos a través de las declaraciones de cómo se gestó ese fichaje, porque claro, si le acusan al señor Font de injurias contra el honor para Deco, claro, seguramente la defensa del señor Víctor Font pues llevarán a declarar a Jordi Cruyff y Mateo Alemany para que corroboren que efectivamente Deco le llamó para ofrecerle a Alemany y Jordi Cruyff para corroborar que efectivamente hubo ese intento de colocar a Víctor Roque en el Barça mientras ellos eran directores deportivos. Porque al final, como digo, no ha dicho nada raro Víctor Font en esa entrevista, porque él no dice hay corrupción, él deja una insinuación basada en unos hechos, pero él nunca llega a manifestar que ha habido una corrupción, sino que, oye, nos ofrecen a este tío, este nos lo ofrece, no se le ficha y cuando se pone director deportivo, ¡pam!, se le ficha. Claro, raro es. Entonces, claro, como no se nos ha explicado, y yo ya he dicho que la mejor forma de sospechar cuando hay corrupción
es cuando pasan cosas raras y no te las explican. Y esto es lo que está pasando con Vitor Roque. No nos han explicado un fichaje que ya sabemos que es fallido, que lo sabemos nosotros, ojo, y lo saben en el Barça, y lo saben en el Barça desde el año pasado, cuando lo ceden al Betis, ya saben que este jugador no va a regresar al Barça, ya saben que no va a tener sitio en el futuro en el Barça, lo tienen clarísimo por el nivel del futbolista. La cuestión es, ¿quién permite que el Barça cometa un error de 30 millones de euros de esta magnitud? ¿Quién? ¿Quién recomienda este fichaje? ¿Cuáles son los informes? Yo os digo una cosa, si esto va a juicio y esto permite que se divulguen informes, entrevistas y todo lo que se sabe sobre este fichaje, pues bienvenido sea, porque una de las cosas que no podemos permitir como aficionados del Barça es que la gente que entra en el Barça utilice el Barça como si fuera su jardín privado, porque el Barça no les pertenece. El Barça no es del presidente. El presidente no es el dueño y el presidente no es el Barça. El presidente es la persona que gestiona el Barça en un momento dado y el director deportivo es alguien que hace de director deportivo en el Barça en un periodo de tiempo determinado dentro del Barça. Luego se va y viene otro. Y el Barça sigue y el Barça perdura. Pero los secretarios técnicos, los directores técnicos, los entrenadores, los futbolistas y los presidentes son parte del proceso del Barça, pero no son el Barça. No son el Barça. Entonces, hay que dejar un mensaje muy claro. Si esto de ir a juicio, repito, ayuda a esclarecer algo que el Barça no ha explicado, que es el fichaje de Vitor Roque, porque sí, a mí que me digan, no, a Vitor Roque se le ficha porque, claro, es el jugador más prometedor de Brasil, el Barça necesitaba un delantero centro para ponerle presión a Lewandowski y pensamos que este era el fichaje, ¿vale? Entonces dices, si era el jugador más prometedor de Brasil, ¿por qué llega a los entrenos del Barça y prácticamente en el primer entreno Xavi no acaba de entender muy bien qué cojones le han traído? ¿Por qué lo cedemos al Betis, a un equipo de mucho menor nivel, para que el chaval pueda foguearse y prácticamente en el Betis, en mitad de temporada, ya descartan que este chaval les pueda ser de utilidad? Al Betis. No hablemos del Atlético de Madrid o un equipo similar al Barça. Al Betis. Y luego todo el cuento de que solo con haber fichado por el Barça el jugador ya valía 45 millones, que dijo André Curi, como diciendo, solo por haber fichado por el Barça se ha revalorizado. Falso. Hay muchos jugadores que fichan por el Barça que pierden valor, particularmente cuando el Barça paga caro. El propio Ferran Torres, el Tottenham, el año pasado nos ofrecía 15 millones de euros por un tío de 55. Entonces, no es cierto que alguien que fiche por el Barça automáticamente se revaloriza, especialmente, como digo, cuando lo fichas a un precio tan elevado. Lo normal es que o mantenga valor o incluso lo decaiga cuando tú te lo quieras quitar de encima. Porque en el momento en que te lo quieres quitar de encima, ya estás denotando que no cubre con las expectativas de tu inversión. Y si no cubre con las expectativas de tu inversión, es que vale menos de lo que tú pagaste. Que esto es 2 y 2 son 4, tío. O sea, es que esto no es un proceso mental que alguien que lleva negociaciones de este nivel y de nivel más pequeño no calibra al momento. O sea, no es una asociación que es difícil y que haya que hacer un algoritmo para llegar a ella. Esto es una cosa que es en ciertos cerebros de gente que está acostumbrada a negociar ciertas cosas de inversiones, préstamos, dinero, productividad, eficiencias, etcétera. La asociación es muy rápida. Es muy rápida. Tú compras a Ferran Torres por 55 millones y no es titular indiscutible, ya sabes que no vale 55 millones. O sea, lo tienes clarísimo. No te hace falta ya que nadie te venga con Transfer Market. Ya lo sabes. Ya está. Si a ti no te funciona como titular por 55 millones, es que es una inversión en la que has pifiado. En la que has pagado más de lo que valía esa inversión. Punto. Ya. De la productividad que te podía dar esa inversión. Automáticamente el precio ya desaparece. O sea, el precio se convierte en difuso. Porque un tío de 55 millones que no es titular indiscutible vale 10 como vale 25 como vale 3, no se sabe. Entonces, claro, los clubes que lo quieren comprar, pues tiran, pues te doy 15, pues yo qué sé, para ver si suena la flauta. A ver, como sé que es inversión fallida, como sé que tú sabes que has pagado de más, pero no sabemos realmente cuánto, pues voy tirando para abajo y a ver qué pasa, a ver hasta dónde, qué desesperación tienes por quitarte a este futbolista de encima, como inversión fallida. Vitor Roque es exactamente lo mismo. Vitor Roque, si tú lo cedes al Betis y en el Betis no triunfa, ya el que te lo va a comprar ya sabe que no tenía nivel para tu equipo, pero tampoco lo tiene para el Betis. Por lo tanto, ya sabe que los 30 millones son una inversión totalmente fallida. Saben que el Betis, como mucho, habría pagado 15 millones. Como mucho. La mitad que tú. Como mucho. Como también les ha fallado al Betis, ya el precio tampoco, el valor ya no es ni 15 millones, el valor es 5.
Claro, y a partir de ahí, como tú crees que, o intuyes que el valor es 7,5, la mitad de lo que de lo que hubiese pagado el Betis, pues claro, te ofreces 3. Claro, es así de simple. Esto, repito, no hace falta ser un genio. Claro, cuando tú te encuentras que una inversión que tú has hecho por 30 millones se devalúa a 3, por decir algo, 10 veces menos, tienes que preguntarte quién coño ha autorizado esto. Y tienes que pedirle explicaciones a esa persona porque acaba de tirar 27 millones de euros a la basura. Tan simple como eso. El que no lo quiera entender, oye, a mí perfecto que vayan a juicio. Si eso permite que aclaremos bien cómo se ha gestado este fichaje, quién lo autoriza, quién no lo autoriza y por qué se ficha y por qué sale tan mal, pues mejor. Porque repito, a mí si el Barça se hubiese gastado 10 millones o 12, digo, bueno, sin variables, 12 millones, digo, bueno, es un riesgo. Un chaval de 18 años, de Brasil, que promete, puedes pifiar, puedes pifiar. 30 más 35, aquí ha habido ánimo de lucrarse. Pero vamos, y si me quieren poner a mí una demanda, que me la pongan. Claro, porque es que es la sensación que uno tiene como aficionado. Parece que alguien se haya querido lucrar. Decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.